La guerra de comisiones de investigación y de comparecientes se está convirtiendo ya en un circo político donde el show principal es desgastar a las vacas sagradas del partido rival. 4 años han pasado desde que se produjo aquella complicada compra de mascarillas en plena pandemia, donde quizás se antepuso la urgencia a la legalidad en la adquisición de estas salvavidas, pero es ahora cuando los políticos, una vez conocido el caso Koldo, quieren investigar. Veremos desfilar a unos y a otros, seguro que también seremos testigos de cómo se envenena la política y se degrada el nivel dialéctico de nuestros representantes públicos. Justo lo que más necesita la política española en estos momentos. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Óscar Puente anunció ayer que sus asesores trabajan en elaborar un dossier, una lista negra de columnistas y periodistas que le han atacado e insultado. Para algunos eso es malversación de fondos públicos, ya que se trata de una labor que no beneficia a los ciudadanos, solo al propio ministro, y para otros es el trabajo habitual que hacen muchos jefes de prensa, pero sin cacarearlo a los cuatro vientos. El caso es que anoche ya hizo públicos esos insultos, algunos lo son, otros no, y que quede claro que yo soy el primero que creo que no hay que insultar nunca a nadie y menos aún por su aspecto físico. Bueno, pues también Puente ha hecho un ranking de los medios que más le han atacado. De momento prensa escrita y en breve también incluirá a las radios y televisiones. Por cierto, menudo trabajito para los que tengan que bucear por todos los medios con el fin de contentar a su jefe. Bueno, pues hoy ha dado un paso más en estos señalamientos y ya pone nombre y apellidos a una periodista que no le debe gustar demasiado. Se trata de una reputada columnista de ABC y su texto es un artículo de opinión que ya aparece en las redes sociales del ministro subrayado en fosforito. Bueno, pues la elegida para abrir este serial de censura y de presión es Carina Sainz Borgo, con la que vamos a hablar en unos segundos. Mientras tanto, nos vamos a ir a la actualidad porque sigue el choque entre el gobierno y las comunidades cogobernadas por PP y Vox por las leyes de memoria. El ministro de Política Territorial amenaza con llevar a Castilla y León, Valencia y Aragón al Constitucional, en los dos primeros casos por querer aprobar la ley de Concordia y en el caso aragonés por derogar la de memoria histórica. Una de las polémicas en el texto de nuestra comunidad es que no incluye la palabra dictadura. Hoy el presidente Mañueco ha hablado de este asunto. Natalia Fernández, buenas noches. Buenas noches, José Luis. Ha dicho que no va incluido, pero va implícito ese periodo de tiempo. Sí, Mañueco insistía ante los medios de comunicación en que el franquismo fue efectivamente una dictadura. Dice el presidente de la Junta que es algo que es tan evidente que lo obvio no necesita explicación. Para mí el franquismo fue una dictadura y eso es algo que lo dice la Real Academia de la Lengua. Yo creo que uno coge la Real Academia de la Lengua, analiza franquismo y dice dictadura, lo primero que dice. Por tanto, sobre esto no hay más que decir. Esto no es ni más ni menos que una cortina de humo que está utilizando el Partido Socialista, del partido de Pedro Sánchez, que lo que quiere es tapar sus escándalos de corrupción política y de corrupción económica, el caso Koldo y la ley de amnistía. Bueno, pues otro de los ministros amenazados por, otro de los presidentes autonómicos amenazados por el ministro Torres es el valenciano, que hoy ha defendido la ley. Eso es, Carlos Mazón afirmaba que este borrador de la ley de Concordia lo que busca precisamente es eso, la concordia, incorporar, entre otras cosas, los derechos de la violencia política de ETA y el reconocimiento de las víctimas de violencia política. Es positivo que ampliemos, consolidemos lo preexistente, que es lo que hacemos, pero ampliemos también a las víctimas de ETA en la Comunidad Valenciana. Insisto, si alguien considera que eso es inconstitucional, va a tener que dar explicaciones. Aunque, por otro lado, los criterios de constitucionalidad o no del Gobierno de España los conocemos hace mucho tiempo, ¿no? Porque tan pronto cambian de opinión, como resulta que la amnistía es constitucional, luego no lo es, y por tanto, en fin, lecciones de coherencia constitucional el Gobierno de España tiene difícil darlas.
Bueno, esta ley es una de las exigencias de Vox para llegar a acuerdos de legislatura en esas comunidades autónomas, y por eso hoy este partido ha lamentado que el PP, donde no cogobierna con ellos, no la va a promover. Se quejaba la portavoz de Vox en el Congreso. Dice Pepa Millán que conocen el afán del Partido Socialista por imponer un pensamiento único. En su crítica hacia el PP ponía de ejemplo Andalucía, donde Moreno Bonilla, gobernado por mayoría absoluta, se niega, dice, a derogar la ley de memoria democrática, a la que tacha de totalitaria. Nosotros estamos muy tranquilos porque estamos actuando en el ámbito de nuestras competencias, favoreciendo el bien común y buscando la justicia general, no solo para las víctimas de represión que pudiera haber durante el régimen de Franco, sino también en otros periodos de la historia española. Pero sí nos sorprende que el Partido Popular diga que únicamente va a combatir esta política de la izquierda en aquellos lugares donde está Vox, lo que viene a decir y lo que viene a confirmar que si no está Vox, esas políticas de la izquierda van a ser mantenidas por el Partido Popular. Bueno, pues lo que tiene muy claro el ministro Torres es que todo lo que se cambie en estas leyes de concordia lo va él después a incluir en la ley de memoria democrática, la ley nacional. Eso sí, insistía además Torres en el que el mapa de fosas sí quedan eliminados en alguna de las comunidades autónomas que han presentado la ley de concordia. Ellos de oficio lo incluirán en la ley de memoria histórica y también los lugares de memoria de esa comunidad. Donde haya una normativa autonómica que es restrictiva con respecto a lo que son derechos internacionales y derechos humanos, el Gobierno de España lo incluirá en la Ley de Memoria Democrática. Bueno, pues hoy nuestra cuestión del día versa sobre esta ley. Vamos a ver qué opinan nuestros seguidores en las redes sociales. Natalia. Sí, hoy les preguntábamos si están a favor de que el Gobierno lleve al Tribunal Constitucional las leyes de memoria impulsadas por el Partido Popular y Vox, y ha estado muy reñido, el 51% está en contra. Bueno, gracias Natalia. Bueno, está claro, las dos Españas, se puede decir, con este resultado. Bueno, como les decía al principio, Óscar Puente ya tiene una persona con nombre y apellidos a la que señala públicamente por haberle, dice, insultado. Ella es Carina Sainz, del diario ABC, es columnista, es periodista. Vamos a hablar con ella. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación a conversar sobre estos extravagantes episodios. Carina, ¿qué te parece que seas la primera señalada del dedo acusador de Óscar Puente, del ministro? Lo que pasa es que me parece, bueno, que supongo que las atribuciones que tiene el ministro sobrepasan las competencias de infraestructura y transporte y, bueno, pertenecen a primero de populismo, ¿no? Son el primer nivel, yo siempre lo comento para la audiencia. Yo me marché de Venezuela hace casi 20 años ante una situación, digamos, de acoso a la prensa que tenía otro cariz, que tenía otras características, pero que comenzaba con ese principio de señalar con nombre y apellido, no ir contra los medios, empezar a señalar con nombre y apellido a redactores y a periodistas. Eso tuvo una deriva, digamos, de castigo público, pero que sí lo que funcionaba era como un mecanismo de presión y aparte como un mecanismo de distracción. Entonces yo creo que el señor Puente además se permite apreciaciones de tipo estético, ¿no? Sobre qué es un insulto y qué no, que tampoco creo que vengan a cuento, ¿no? A mí, pues lo comenté en Twitter en cuanto salió esta mañana, que me lo comentó un amigo, yo le dije, mira, si a mí el chavismo me persiguió durante mucho tiempo por las cosas que decía, pues a mí un personaje quizás de esta contextura, no creo que sea intimidante, pero sí me preocupa porque yo creo que los populismos contemporáneos, que son muy variados y tienen muy distinto pelaje ideológico, actúan igual, ¿no? Esto me recuerda como a Donald Trump cuando empezaba, ¿no? A atacar a gente de CNN, a atacar a gente del New York Times. Es decir, hay una relación perversa en el uso del poder con respecto a la libertad de información y de opinión, porque realmente esto es más bien una libertad de opinión, eso es una columna de opinión. Exacto. No es una, Carina, no es una crónica. Hablabas antes, a ti se te ha calificado, has estado denominada dentro de ese grupo de literatura de diáspora venezolana, del Éxodo, lo decías antes muy bien. Yo voy a leer justamente lo que el señor Puente ha subrayado en fosforito de ese artículo de opinión, y subrayo opinión. Dice así: Óscar Puente enuncia el mundo con su lenguaje de taberna y cuando habla del derecho de roce de Isabel Díaz Ayuso, bajo la lengua le palpita el derecho de pernada y la palabra puta se le hace agua en la boca. ¿Tú crees que eso es un insulto? No, evidentemente es una
vamos, si nos atenemos a la literalidad de que la palabra puta es una palabra procas, es porque el tono del artículo habla sobre la doble moral del Partido Socialista y su afición a contratar sexo de pago. Entonces hay todo un juego con el contexto de la columna. También es verdad que ese es mi estilo. Yo tengo un estilo muy bronco y muy directo. Y creo honestamente que no es atributo de un ministro, insisto, de infraestructura, de transporte ni de movilidad, hacer apreciación estética sobre las columnas, ¿no? Y aquí hay un uso y hay un dispendio de capital humano, de dinero en hacer estos informes, estos clippings de prensa, ¿no? Pero yo insisto, yo creo que la tarea y el papel de Óscar Puente está muy claro, ¿no? Es un papel de tinta de calamar, ¿no? De convertirse en una especie de caja de ruido, ¿no? Y en el cual evidentemente hay intimidación. Ahora me daba risa esta mañana escuchando las tertulias, los periodistas decían, no estoy insultando, evidentemente no, era una ironía lo que estaban diciendo. Porque claro, ¿tú consideras, Carina, puede ocurrir que ahora muchos periodistas eviten querer criticar a Óscar Puente para evitar precisamente estar en estas listas? ¿O puede ocurrir todo lo contrario? O lo contrario. O que insultar a Óscar Puente se convierte en un mecanismo de notoriedad. El asunto es el mismo. Estás interviniendo en la dinámica de la información. Estás convirtiéndote tú en un altavoz. Yo siempre lo explico de esta manera. Siempre digo que en las pulsiones autoritarias se notan en el lenguaje. O sea, la primera muerte ocurre en el lenguaje. La primera vez que tú agredes a alguien es con el lenguaje. Porque todo el mundo tiene a su disposición las palabras. No todo el mundo tiene una piedra. No todo el mundo tiene un palo. Cuando tú utilizas una palabra en contra de alguien y la repites y la diriges, estás haciendo un tipo de hostigamiento. Y de eso se trata. En nombre de su derecho a no ser insultado, el ministro Puente lo que está es introduciendo un ruido gigantesco y aumentando el tono que vemos en las sesiones de control, tanto en el Congreso como en el Senado, una exageración, una hipérbole en el uso de los aspavientos y del lenguaje, digamos, de provocación. Entonces, siempre y cuando que tú tienes a alguien que da manotazos, ¿no? Y grita, pues no puedes llegar a una conversación lúcida, ni sobre corrupción, ni sobre ninguna política de gobierno. Entonces, a mí lo que insisto, me preocupa, porque creo que España es una sociedad políticamente muy, muy madura, y noto como unas pulsiones de involución que me parecen extrañas, ¿no? Y que se han acelerado básicamente a raíz de la moción de censura, ¿no? Con la irrupción de un Pedro Sánchez que pasa como del socialismo hacia otra, muta, ¿no? Hacia un populismo de izquierda, pero es es casi un manual, de comunicación política. El acosamiento, ¿no? El acosar y el señalar a la gente. Pues Carina, y bueno, y aparte no hemos hablado de lo que afecta eso también a la libertad de prensa de nuestro país. Gracias por atendernos a Castilla y León Televisión, a Cuestión de Prioridades. Sigue escribiendo como lo haces, te seguiremos a diario en el diario ABC. Y bueno, pues nada, tenemos aquí a otro compañero que también está en la lista con el que voy a hablar ahora. Gracias, Carina. Hasta luego, muy buenas noches. Adiós. Pues está con nosotros el director de la Gaceta de Salamanca, Julián Ballesteros, que digamos que estás en el top 3, según ese listado que publicó ayer Óscar Puente, de los medios de comunicación que más le han insultado. Está el diario El Mundo, el diario ABC y la Gaceta de Salamanca. Tú estuviste, por cierto, también en las listas negras de Miguel Ángel Rodríguez. Sí, bueno, aquellos no eran listas negras, porque lo que hizo Miguel Ángel Rodríguez era una lista general de todos los periodistas que escribíamos de información regional, y ahí había negros, blancos y grises. Esto sí que lo de Puente es diferente, porque, como bien dice la compañera, se dedica a señalar a medios intentando, supongo, que amedrentarnos, y desde luego con la Gaceta no lo va a conseguir. Estamos en el top 3 nacional. Sí, lo que él llama insultos, claro. Yo niego la mayor, es decir, nosotros no le hemos insultado, nosotros le hemos dedicado calificativos duros, que yo creo que no solo forman parte de la libertad de expresión, sino que él se los merece y además los ha buscado. Él voluntariamente se ha otorgado el papel de insultador del Partido Socialista y del gobierno de Sánchez. Lo ha asumido así, ha dicho que es que estaban insultando mucho a su jefe Sánchez y que él asumía la tarea de contestar a esos insultos.
nosotros le hemos podido decir que tiene un estilo barrio bajero, chabacano, que se comporta a veces como un chulo de barra de bar, que es una descripción y es un calificativo muy duro y muy ácido que, como digo, está cogido por la libertad de expresión, y si no lo estuviera, pues ya le veríamos en los tribunales poniéndonos una demanda por injurias. Es curioso porque en ese listado que publicaba anoche, el de todos los insultos que le ha proferido la profesión, los columnistas de opinión, hablaba de hooligan. Uno es hooligan del sanchismo. Hoy él mismo ha llamado hooligans también en Twitter al Partido Popular. Pero bueno, no quiero que hablemos solamente de esto porque puede parecer que, bueno, por aquello del corporativismo profesional solo queremos hablar de este asunto. Vamos a hablar de la actualidad del día. Isabel Pérez, Jesús Quijano, ¿cómo estáis? Hola. Quiero preguntaros por la ley de concordia. En lugar de buscar terrenos comunes, que es lo que teníamos que haber hecho hace años, los políticos están a la gresca con ese revisionismo histórico. ¿Tiene sentido esta guerra de leyes de memoria? ¿El origen está en esa falta de consenso, primero de la ley de memoria histórica y luego de la ley de memoria democrática? Jesús. Pues yo creo que hay un poco de todo, pero fijándonos en lo que está pasando aquí, lo que tenemos más cerca en Castilla y León, aquí había una parte de la ley estatal que, bueno, puede tener aspectos discutibles. Yo creo que algunos tiene, ¿eh? Si podemos entrar a fondo en ese debate, quizá nos llevaría mucho tiempo. Yo creo que tiene aspectos discutibles, pero es que aquí había una norma de memoria histórica del gobierno de Herrera. Supongo que no era una locura. El gobierno de Herrera, pues, sería una norma que buscaba lo que hace falta, introducir un aspecto humano en lo que falta de resolver de ese asunto. Y de repente, ¿con qué nos encontramos ahora? Pues yo creo que con una norma que busca la discordia, no la concordia, porque esta es la intención de fondo. Primero, yo me he leído con detalle la exposición de motivos y el texto articulado, y hace dos cosas que yo creo que llevan a la discordia. Uno, igualar la Segunda República y la dictadura. Puede ser crítico, yo lo soy, con las impaciencias de la Segunda República, pero no las puedes igualar a ningún efecto, ni histórico, ni intelectual, ni filosófico, ni político. Y segundo, hombre, yo sé, y todos lo sabemos, que se cometieron barbaridades en los dos bandos, pero claro, llega un determinado momento y que solo hay un bando que comete barbaridades, porque el otro estaba o en el exilio, o en la cuneta, o en el cementerio, o en la cárcel. Y por tanto, querer igualar en ese aspecto a quienes tuvieron durante 40 años honor y gloria, incluso en lápidas en las iglesias, con los que estaban en las cunetas, no es justo. Nos pongamos como nos pongamos. Y por tanto, pues a partir de ahí hagamos todos un esfuerzo por cerrar una herida que yo creo que hoy es una herida que debiera de ser más humanitaria que política. Y nos estamos empeñando en hacer una herida política donde no debiéramos hacerlo. Isabel, ¿cómo lo ves? A ver, te preguntaba si tenía razón de ser o sentido. Si lo colocas en el contexto político en el que estamos ahora, es otra piedra arrojadiza, con lo cual tiene toda razón de ser para quien la está utilizando, los unos contra los otros contra los unos. Yo no veo tanto el asimilar un régimen a otro, no veo tanto asimilar la dictadura a la Segunda República. Cualquiera de las tres leyes, la de aquí y las dos que están en cuestión, la valenciana y la de Aragón, hablan de víctimas de violencia por razones políticas, ideológicas y religiosas. No están cuestionando el gobierno de la Segunda República, no están cuestionando esa etapa, están hablando de las víctimas que en determinados años, por razones ideológicas, políticas y religiosas, fueron perseguidas y víctimas de esa violencia. Yo creo que en ningún caso están planteando excluir a nadie, sino lo que están es ampliando el espectro en el que están trabajando. Aquí sería solo hasta el 78, en Valencia creo que amplían también hasta la actualidad, incluyendo las víctimas de terrorismo. Entonces, pero dicho eso, yo sí coincido en lo que dice. Vamos a ver, estamos reabriendo la herida constantemente, permanentemente. Algo que hace décadas se cerró, algo que cuando llegamos a la democracia en este país y que heredamos generaciones que vinimos después, vimos de forma sorpresiva y preocupante que cuando parecía que todo estaba tranquilo, como elemento arrojadizo
de unos contra otros, pues volvieron a salirlo. Y yo lo que creo es que tienen que recordar quién se empeña durante todos estos años en sacar a pasear a Franco constantemente cada vez que tiene un problema. Entonces yo estar utilizando cosas como esas para defenderse de problemas actuales me parece un error y que lleva pues a despertar lo que estaba dormido. Julián. Sí, yo creo también que es un error, una cesión del Partido Popular de Castilla y León a Vox, una cesión de Mañueco a Gallardo, que mete a la comunidad en un berenjenal y que sirve para dar munición al partido sanchista y al gobierno y sus medios más cercanos, ¿no? Desde luego... es algo que no nos coge por sorpresa, está en el pacto, el acuerdo entre PP y Vox para gobernar en esta legislatura, esta ley. Bueno, y otras muchas que todavía las han aparcado o que las han moderado. Es la primera que sale adelante de Vox, digamos. El problema también es cómo se lleva a la práctica, es decir, el haber eliminado el término dictadura, pues como todos sabemos que es una dictadura y aquí nos gusta llamar a las cosas por su nombre, por lo lógico hubiera sido ponerlo, pero es otra cesión del PP a un Vox que, al igual que el PSOE, que le gusta mucho mirar a Franco y dividir a España, pues Vox parece que también está en esa guerra y el PP se ha dejado arrastrar. Yo, por otro lado, todas estas montajes, espectáculos que Vox ha organizado en Castilla y León, luego en la práctica no tienen apenas repercusión, igual que no tuvo su intento de acotar el aborto, presionar contra el aborto y otras muchas ideas milagrosas que se les han ocurrido y que han quedado en el tintero. Al final no nos cambian la vida para mal, pero constituyen errores políticos que en estos momentos yo creo que es lo que menos le conviene al Partido Popular si a medio y largo plazo quiere ser una alternativa. Bueno, vamos ya con otros asuntos. Vamos ahora con el caso Koldo, sus ramificaciones y las comisiones de investigación. Esta tarde se ha constituido la del Congreso, ayer fue la del Senado. Hoy el Confidencial publica que la mujer de Pedro Sánchez firmó una carta para que 2 empresas se llevaran un contrato del Gobierno de 7 millones de euros. Una información que niega al Gobierno y que la reduce a un simple bulo. Por su parte, el diario El Mundo ha conseguido entrevistar en exclusiva a Koldo, el exasesor de José Luis Ábalos, y dice el cabecilla de esta trama que el exministro de Transportes le dijo que se centrara en ayudar y que hizo bien su trabajo. Pero Natalia, da muchos más titulares. Sí, vamos a ver los titulares más destacados que ha dado. Afirma Koldo que ofreció mascarillas a 4 ministerios y a 4 autonomías. Dice además haber sido un empleado modélico y asegura simplemente ser un chico de los recados que ha hecho su trabajo y además muy bien. Defiende a su exjefe Ábalos con palabras textuales: es el puto amo, un español como la copa de un pino, y arremete diciendo que involucrarle es de hijos de puta. En el caso del CI argumenta que el fin justifica el posible delito. Dice que todo se hizo por el bien de España. 6 maletas grandes bajaron y volvieron a subir. También habla del presidente del Gobierno. En la entrevista afirma que siempre le ha dicho las cosas a la cara, aunque Ábalos le riñese. Bueno, vaya vocabulario que estamos utilizando hoy en este programa, ¿eh? Lo dicen los demás, no nosotros. En esa entrevista también admite que habló directamente con Ángel Víctor Torres cuando era presidente de Canarias, aunque posteriormente rectificó y ha dicho que era líder del Partido Socialista. Por eso hoy el PP ha pedido la comparecencia del ministro. Sí, aunque en un principio el Partido Popular pidió la comparecencia de Armengol, al salir a la luz estas informaciones, los populares aseguran que el ministro también tiene que dar muchas explicaciones. Eso sí, no le ha cogido por sorpresa a Torres que digan su nombre, pero sí que pide la comparecencia también de los otros presidentes autonómicos. Era algo esperable y por tanto ningún problema en comparecer en las comisiones de investigación. Espero que también, al igual que lo digo yo, no tenga ningún problema en comparecer la presidenta de la Comunidad de Madrid, el que era presidente de la Comunidad de Galicia o el resto de los presidentes que teníamos responsabilidades durante la pandemia. Natalia, ¿qué dice el Partido Popular de todos estos asuntos? Pues muy crítico se mostraba Feijóo con el Partido Socialista. Asegura que buscan la confrontación, las distracciones y las provocaciones para huir y tapar el caso Koldo. Sin permitir que esparzan a nadie su suciedad
con más suciedad. Y digo a nadie. Todo lo que están haciendo es un gran síntoma de debilidad. Recurren al ataque e irán a más, porque lo que han hecho no tiene ninguna defensa. Pues en esta guerra de comparecientes que se va a convertir estas comisiones de investigación, hoy Sumar ya dice que va a llamar a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Era Errejón quien lo decía. Además, esta misma mañana asegura que Alberto González Amador tiene muchas explicaciones que dar porque dice supuestamente se forró con las comisiones durante la pandemia. Dice que es muy importante explicar esto y además explicarlo bien. Esto sería solo un dato personal en el que no habría que meterse, si no fuera porque resulta que Quirón es el mejor cliente del gobierno privatizador de la sanidad pública de Madrid. Así que resulta que la empresa que se forra con la privatización que aplica la señora Ayuso hace después que se forre la pareja de la señora Díaz Ayuso. Esto, sumado al conjunto de informaciones que hemos conocido, nos hace tener que solicitar en la Comisión de Investigación de compra de material sanitario durante la pandemia que se constituye en el Congreso, nos hace tener que solicitar la comparecencia tanto de la presidenta de la Comunidad de Madrid como de su pareja. Bueno, pues vamos a cambiar de asunto. El presidente de la Generalitat de Cataluña ya plantea los términos del referéndum. Desde luego que no pierden el tiempo. Se agarra al artículo 92 de la Constitución española y presenta una pregunta cerrada. ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente? ¿Sí o no? Esta es la vía para resolver, dice, el conflicto. Sí, el presidente de la Generalitat de Cataluña lanza esta propuesta en plena precampaña a las elecciones catalanas. Su intención es, si revalida su cargo tras los comicios, llevar este informe a la mesa de diálogo que tiene con el Gobierno. Som davant d'un conflicte de soberanía. Estamos ante un conflicto de soberanía y por eso la solución pasa por una votación sobre la independencia de Cataluña, que la ciudadanía elija a través de un mecanismo aceptado por todas las partes y, sobre todo, con madurez democrática que acepte el resultado. Bueno, pues rápidamente el Gobierno ha contestado a esa pretensión del presidente de la Generalitat. Dice que no está en su hoja de ruta. Sí, la portavoz del Gobierno tacha de anuncio electoral y le resta importancia. Conocen perfectamente que el 12 de mayo hay unas elecciones en Cataluña y, por tanto, muchas cuestiones y muchos planteamientos que realicen distintos candidatos tienen ese objetivo, ¿no? Digamos, en primer lugar, en primera instancia. La posición que ha trasladado el señor Aragonés es su posición. Desde luego, en absoluto es la posición de este Gobierno y mucho menos es la posición general y mayoritaria de la sociedad catalana. Pues todo esto lo ha aprovechado hoy el Partido Popular para pedir el voto a los catalanes que no son independentistas. Por cierto, hoy Alberto Núñez Feijóo cumple 2 años al frente del PP. Sí, dice Feijóo que son la única alternativa para los que quieran un cambio real en Cataluña. Hoy mismo vuelven con la matraca de la independencia. Pues una vez más dejamos claro que ningún voto del Partido Popular de Cataluña servirá para la independencia, ni para pactar un referéndum, ni para devolver el poder a los que no se cansan de chantajear al Estado y presumen, además, de que volverían a hacerlo. Jesús, esta pretensión o propuesta de referéndum de Cataluña va a tener un límite que van a ser las elecciones catalanas, o esto ya va sin frenos, porque al final el Gobierno va a estar siempre en tensión con este asunto. No, ellos yo creo que lo van a seguir planteando. O sea, un independentista convencido no deja de serlo porque haya elecciones en Cataluña, ¿no? Quizá durante la campaña electoral lo es un poco más, ¿no? Porque se trata también de diferenciarse en eso con otro competidor en el mismo terreno. Entonces hay que entenderlo en buena parte así, pero no como un problema solo coyuntural de la campaña electoral. No, yo el problema que veo, veo una cosa, si cita el artículo 92, eso es un pasito, porque eso supone que no es un referéndum unilateral, porque el artículo 92 lo que dice, o lo que regula, es un referéndum formal convocado por el Estado. Bueno, es un pasito interesante, pero bueno, el fondo del tema. Un pasito que ves factible. No, porque claro, tú no puedes poner a referéndum
una cosa que previamente no sea constitucional. Y es que hoy por hoy, mientras la Constitución siga diciendo que España es un Estado indisoluble, la unidad nacional, los artículos primeros de la Constitución donde está ese asunto, y que esa es una cuestión de la soberanía nacional, no de la soberanía catalana, de la soberanía nacional, pues no tendría sentido un referéndum que plantee ese tema si previamente no ha habido una reforma constitucional. Plantéese una reforma constitucional, eso es perfectamente legítimo, está previsto en la Constitución. ¿Por qué trámite se puede hacer? Sería muy complicado, porque obviamente no habría en ese sentido un consenso de los que necesita la reforma constitucional, de 3/5, que solo le suman el PSOE y el PP, y por tanto hoy por hoy no se produciría, pero plantearlo como lo están planteando, pues yo creo que es un poco un canto al sol en campaña electoral. Y digo más, pues a ver si pasa pronto las elecciones vascas, las catalanas y sobre todo las europeas, que son las que van a tener más miga. Bueno, es donde más se la juega, en este caso los grandes partidos. Claro, como cuestión de política nacional, y dedicamos un poco de tiempo pues no a ver quién insulta más o menos, o qué es insulto y qué no lo es. A la gestión, ¿verdad?, del día a día, de los problemas de la gente. Y a rebajar la tensión si fuera posible. Lo mismo que con el tema de las comisiones de investigación. Ahora hablamos de eso. Isabel, Julián, a ver, la premisa de la que parte es que es un conflicto de soberanía. Sí. Entonces, en la propia Constitución ya dice que no hay ningún conflicto de soberanía. Punto. Otra cosa es la poca convicción con la que la ministra portavoz dice que esto no está en su hoja de ruta de la concordia y todas esas cosas que dicen, que debe ser que la concordia para ellos es algo diferente. Y están hablando de no un referéndum de independencia. Bueno, a mí me ha sorprendido hoy, Isabel, perdona que te interrumpa, me ha sorprendido hoy Bolaños en el Senado, lo duro que ha estado con Esquerra Republicana a una pregunta que le hacían precisamente por el referéndum. Pues entonces preocúpate más. Algo poco habitual en estos últimos meses. No, preocúpate más. Bueno, no me preocupa. A ver, todos estamos en campaña. Y el todos estamos en campaña, lo ha dicho la señora portavoz, en campaña todo vale, ya sabes, primero la amnistía es inconstitucional, pasa la campaña y es constitucional, o sea que aquí las cosas son y dejan de ser constitucionales con una facilidad pasmosa, solamente tiene que pasar una jornada electoral. No, pero la cuestión está... Eso es discutible. Yo digo lo que opinaban ellos. Es decir, yo no estoy entrando si eso no es la amnistía, estoy hablando en lo que opinaban ellos. Y comprometían en su programa electoral, en su discurso electoral antes de las elecciones de julio, que era inconstitucional y pasa la jornada y es constitucional. Y esos diputados que tiene RC, pase o no pase el 12 de mayo y gane quien gane, y lo lleve a la mesa de diálogo uno, otro o los dos a la limón, los diputados de RC y los diputados de Junts que sostienen, entre otros, al gobierno de Pedro Sánchez van a seguir en el Congreso de los Diputados, pase lo que pase en las elecciones catalanas. Por tanto, el gobierno de Pedro Sánchez sigue dependiendo de los mismos. Y en cuanto al referéndum, súper rápido. Es decir, el referéndum lo que está preguntando, no sé si lo voy a decir literalmente, es ¿considera que Cataluña debe ser independiente? Considera que Cataluña debe ser independiente. Eso es un referéndum consultivo, no es un referéndum de independencia. Pero es lo suficientemente concluyente el resultado que si es sí, se tome y se venda como tal y eso lleve ya al referéndum. Es decir, cuando ya tienes una mayoría que lo apoya. Con lo cual, estos pasitos, es decir, los independentistas van soltando miguitas, Bueno, un pequeño paso que dice Jesús, un pequeño avance. Van soltando miguitas que son las que marcan el camino que transita después el Partido Socialista. En esto no hay un pequeño avance, es un pequeño retroceso sobre su posición histórica del referéndum unilateral. El referéndum del artículo 92 de la Constitución no es unilateral, es un referéndum convocado por el Estado y por tanto acordado. En la mesa de diálogo está que va a llevar su informe. Un pequeño retroceso. Quiero que hablemos de las comisiones de investigación. Julián, vamos a ver una guerra de comparecientes en las comisiones de investigación. Si uno lleva a un líder, el otro va a llevar al otro líder. En fin, esto va a ser un poco espectáculo. ¿Tú crees que sirven para algo y crees que va a haber más resultados quizá en una que en otra, en la del Congreso que en la del Senado o al revés? Yo es que no creo en las comisiones de investigación políticas, es decir, eso va a ser un
un espectáculo, un show, y se van a pelear. Pero es un instrumento parlamentario, democrático, que debería servir para algo. No quiero que la gente piense tan inútil que, como decía Napoleón, si quieres que algo no avance, crea una comisión. Se van a pelear pues por llamar unos a Feijóo, los otros a Sánchez. Lo que me parece injusto dentro de este contexto es que ha llegado un momento en que ya confundimos a los dos casos, o los dos grandes casos. Es decir, hay un caso que está fundamentado en detenciones, en una investigación por corrupción, y a raíz de ese caso, que es el caso Koldo Ábalos, el PSOE y el Gobierno empiezan a destapar, a rebuscar entre que si el novio de Ayuso compró a la Quirón que no son casos que no son comparables, es decir, que si tenía una investigación de Hacienda por una declaración malo. ¿Qué es eso comparado con el caso de la gran corrupción que ha estallado dentro del Gobierno? Porque hay varios ministros, como decía el presidente de Canarias y ahora ministro, hay que tener cara para decir que comparezcan también los del PP, si es que los del PP no le compraron las mascarillas a Koldo Ábalos y compañía, porque iban directamente a organismos del PSOE o a autonomías gobernadas por el PSOE. Eso es lo que me parece realmente injusto. Es decir, no es comparable y no se puede meter en el mismo saco casos que son muy diferentes. Eso no es comparable. Caso Koldo, caso Ayuso. Es lógico que tu partido intente pues mezclar unas cosas con otras para eclipsar el problema que tienen interno. Seguro, pero yo voy más allá. No tienen sentido las comisiones de investigación cuando un asunto está judicializado. Si este es un debate más viejo que la Cibeles, ¿no? Y lo sabemos de siempre, no valen para nada. ¿Por qué? Porque si un asunto está judicializado, nadie va a ir a una comisión de investigación a decir algo que en el proceso judicial se le vuelva en contra. Esto ha pasado 40.000 veces. Tienen sentido cuando un asunto no está judicializado. Julián conocerá bien lo que pasó aquí con la Comisión de Investigación de la Minería. Se derivó la actuación judicial de la comisión, pero no estaba judicializado. La comisión destapó el asunto. Eso es distinto. Y aquí... Pero tengo una duda, y igual me equivoco. ¿Los resultados de esa comisión de investigación, sea cual fuere, no sirven luego como instrumento también para el juez? Precisamente por eso no se va a la comisión de investigación a decir la verdad, porque luego se puede llevar al testimonio judicial y puede favorecer a una parte o a otra. O sea, tomémoslas como un instrumento político en el contexto general en el que estamos, pero utilidad en el sentido de aclarar cosas, ¿no? Y yo creo que se van a mezclar además, perdona, hago simplemente esta mínima consideración, dos cosas muy distintas. Una cosa es que con ocasión de la pandemia se relajaran los procedimientos administrativos de contratación por razones de urgencia, necesidad, lo cual hasta cierto punto es lógico. Y todos se aprovecharon de eso, todos hicieron contratación de ese tipo. Y otra cosa es meter la mano. Y esto es lo que está judicializado. Entonces, mientras esté así, pues yo creo que una cuestión es utilizar los procedimientos de urgencia que te habilita la ley para determinadas circunstancias, y otra cosa es pues que tú le digas a no sé quién cuál es lo que vas a pedir, como es lo que dicen ahora que hizo Pero esos procedimientos no les habilitaba la ley en ese momento, ¿eh? Pero vamos a ver, pero si te habilita... Se hicieron, claro, hicieron. Pero te habilita unos procedimientos, Otra cosa es que luego tú seas un sinvergüenza, metas la mano y lo que obtengas es un beneficio propio. No, pero la ley no habilita contratar por contratación directa sin concurso público. Otra cosa es que dijeron, bueno, vamos a hacerlo todos porque por razones de urgencia, de escasez de mercado, de cómo está funcionando el mercado, pues haya que hacerlo. Y se hicieron contrataciones directas. Claro, se hacen contrataciones directas, pero que la contratación sea directa no significa que tú te vayas a lucrar personalmente. Por supuesto, esa es la diferencia. Entonces ahora cuando hablaba del que comparezcan todos los presidentes de las comunidades, los presidentes socialistas, los que no han contratado con Koldo, claro. Por ahí hemos empezado. Digo que la prueba de que se trata de casos diferentes es que en el caso Koldo Ábalos, al final, si los indicios que conocemos se comprueban, irán gente a la cárcel. En el caso del novio de Ayuso, que decir, le puede poner una multa, una sanción, es decir, hay
un dinero que tuvo que pagar Hacienda que no se pagó. No es por cierto, ¿qué te ha parecido la entrevista de Koldo en el diario El Mundo? ¿Te ha desvelado algo que no supieras? Yo creo que este hombre miente más que respira, como ¿Te ha es sorprendido el natural. lenguaje incluso que utiliza, un poco tabernario? Bueno, pero eso no llega ni al nivel de Óscar Puente. Óscar está muy... Un ministro llamando sinvergüenza, que no lo pude decir antes, a una consejera de Castilla y León directamente, eso sí es un insulto. Y Koldo pues utiliza el lenguaje propio de lo que ha sido portero de discoteca de mala reputación. No le vamos a dar más escenario a Óscar Puente, pero que ahora hablas de mira, dices, Julián, ¿y el testaferro con derecho a roce? Eso es de un lenguaje angelical de Óscar Puente maravilloso. Es que es maravilloso ese lenguaje. Empezamos a sacar el lenguaje de todos y cada uno. No, pero lo estoy sacando justamente porque ha salido el novio de Ayuso. Estoy seguro que si tiramos de hemeroteca, en tu caso no veremos nunca ese tipo de lenguaje ni de insultos. Precisamente yo quería recordar lo que fue y tienes trayectoria, como portavoz del Partido Socialista durante 10 años en Castilla y León. Elegancia, dialéctica inteligente. 20 años, te corrige. 10 de secretario regional y 20 de portavoz. Sí. Esas fueron sus características. Y quería recordar también que esta guerra tan cruel de insultos la inicia Pedro Sánchez en 2015 cuando llama indecente en un debate a Mariano Rajoy. Bueno, hasta ahí estábamos en un nivel... Aznar había hecho alguna tarea, ¿eh? No llamó indecente a nadie. Yo creo la hemeroteca. No. Aznar decía, váyase, señor González, y el nivel no llegaba ni de lejos. Y en las Cortes de Castilla y León, desde luego en aquellos tiempos, había una elegancia y un nivel intelectual sin duda. Que ahora mismo ni... Ha perdido completamente. Sin quitarle el mérito. Es que te lo agradezco solamente que me te lo vas digas, a 10 Julián. años o 20 años atrás. Cualquier debate... Tú te pones ahora 20 años atrás y te imaginas que se utilizaran esas palabras por cualquiera de los diputados, senadores, procuradores en un hemiciclo. En absoluto. Por eso, pero en esta fíjate, mesa tenemos que ser ejemplo. Fíjate, Jesús, brevemente que nos tenemos que ir a hablar con un compañero tuyo, o excompañero tuyo. Ahora. Me ha llamado la atención una cosa que ha dicho Julián. Koldo miente más que respira, seguramente es cierto. Pero tomémosle por mentiroso para todo. No digamos miente más que respira, pero esta cosa que dice me interesa políticamente. La uso tal. Ahí tienes razón. Hagámoslo para todo. Lo que dice la investigación, las pruebas que se están conociendo. Igual que me interesa el documento, que ya es un documento que firmó la esposa del presidente apoyando a unas empresas. Eso no son insultos ni rumores, son documentos. A eso tenemos que agarrar. Nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta tenemos a Joaquín Leguina, ya sabes, el primer presidente socialista y único presidente socialista de la Comunidad de Madrid, que hace 2 años fue expulsado y ahora ha sido contratado por el gobierno de la Comunidad de Madrid, por Isabel Díaz Ayuso. Enseguida charlamos con él. Seguimos en directo en cuestión de prioridades. La política se parece cada vez más a una disciplina militar en la que el que no cumple lo que ordena el líder o no piensa lo mismo que él, o le apartan o directamente le echan. Esto es lo que le pasó justamente ahora, hace 2 años, a Joaquín Leguina. El que fuera el primer y único presidente socialista de la Comunidad de Madrid fue expulsado como militante del PSOE por criticar a Pedro Sánchez y apoyar a Isabel Díaz Ayuso. Leguina nunca se ha callado, ha defendido el socialismo que encabezaron él y Tierno Galván hace 30 años y siempre ha cuestionado los pactos de Sánchez con los independentistas, con Bildu y la amnistía. Ahora vuelve a ser noticias tras ser fichado por Ayuso como consejero de la Cámara de Cuentas de Madrid, una institución, digamos, de control. Y claro, en su expartido lo ven como un ajuste de cuentas y una vendetta política. Joaquín Leguina, buenas noches. Buenas noches. Bueno, a usted le expulsaron del PSOE por apoyar a Ayuso, ahora se va con ella, que es, digamos, no sé si la política del PP más odiada por los socialistas, o a un organismo, digamos, de control de la Comunidad de Madrid. Permítame que le diga, pero este fichaje, mucha gente entenderá que suena a provocación por ambas partes. Vamos a ver, a mí no me expulsaron por apoyar a Ayuso, porque en los papeles que me mandaron para la expulsión no se cita para nada a Ayuso. Me expulsaron por unas críticas que hice a Pedro Sánchez, mucho más suaves que las que hizo después Alfonso Guerra.
Será que con él, con Alfonso, no se atrevieron y a mí me vieron más bajito. Vamos, lo que pasó fue lo siguiente. Yo hice esas declaraciones, etcétera, etcétera, y como ahora el partido está en manos de un señor que se llama Pedro Sánchez, llegó allí y dijo, echadme a este. Y me echaron. La prueba de que está mal hecho es que quien firma mi expulsión, digamos, es Santos Cedrán, que es el secretario de organización, lo cual no está en los estatutos. El secretario el secretario de esto no puede, está prohibido, tiene que ser una institución distinta. Y eso, aparte de los estatutos, no las cambió Pedro Sánchez, cambió otras. Por lo tanto, esto en este momento está en el juzgado y ya veremos. Bueno, en cualquier caso, es verdad que en esa carta de expulsión no aparecía esas críticas a favor de Isabel Díaz Ayuso, pero bueno, en el contexto ahí estaban, que usted la había apoyado. En cualquier caso, tengo una duda, acaba de decir... Muy probablemente, sí. ¿Su expulsión del PSOE es firme? ¿Va a recurrirla? O no sé si usted ya no quiere estar dentro de esta formación política. Sí, la he política. recurrido. Sí, la he recurrido, pero no sirve de nada porque no contestan. Y claro, ha pasado tanto tiempo... mi abogado me ha recomendado que vayamos al juzgado y está en el juzgado. Usted ha dicho que el sanchismo... sí, decía que usted ha dicho que el sanchismo está tratando a patadas, textualmente, a muchos dirigentes que han dirigido el Partido Socialista. Un ejemplo es lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid con varios de sus líderes. ¿Incluye ahí a Felipe González, Alfonso Guerra, Nicolás Redondo, por supuesto? Pues sí. Simplemente, en fin... Yo no oigo a Felipe González y a Alfonso Guerra sino decir cosas sensatas. Bueno, pues ni caso, ni caso. Y en cuanto a Nicolás Redondo, pues lo han expulsado también. Lo que pasa es que Nicolás me ha dicho que no va a recurrir a los jueces. Pero bueno, yo como soy más viejo, pues recurro a los jueces. Usted que ahora está más cerca, vamos a decirlo así, de la señora Ayuso, estamos hablando hace un momento, ¿cree que hay caso Ayuso? O le voy a decir de otra forma, ¿cree que todo lo que estamos conociendo sobre su pareja le va a producir un desgaste interno y externo? Miren, yo no estoy de acuerdo en que se metan a las parejas en medio. Tampoco estoy de acuerdo en lo que está haciendo el Partido Popular respecto a la mujer del presidente. Pero respecto al novio o la pareja de Ayuso, todo lo que le achacan a ese señor ocurrió antes de que fueran pareja. Pues mire, la agencia tributaria mete en líos a mucha gente. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo reciente. Xabi Alonso, el futbolista, que ahora es entrenador de un equipo alemán. Le han metido un proceso grande, pidiéndole no sé cuántos millones, y lo han perdido ante la justicia. El 70% de esas denuncias que hace la agencia tributaria, que es fácil de hacer, y luego si pierden ante el juzgado, no les pasa nada. Entonces, te tienen 2 o 3 años colgado de la cuerda, luego lo pierden y a ellos no les pasa nada. En fin, un poco de más de cuidado sería exigible a los dirigentes de la agencia tributaria, desde hace tiempo. Señor Leguina, ¿cuántos socialistas piensan que la esencia del PSOE se está diluyendo y callan? ¿O el sanchismo tiene mucho tirón en el PSOE actual? Vamos a ver, lo primero que hizo Sánchez después de volver a la Secretaría General fue convocar un congreso. Y en ese congreso se cargaron todos los elementos de discusión. El Comité Federal, que es quien lo había echado, prácticamente ha desaparecido. Y lo mismo las discusiones entre los dirigentes de las distintas comunidades autónomas. Por lo tanto, el partido como elemento de discusión y de debate ha desaparecido. Entonces queda el secretario general, que es él, y las bases. Bueno, mire usted, eso es llamar al caudillismo. Aquí empezó las cosas mal con las famosas primarias. Estas no son primarias ni son nada. Las primarias son las de Estados Unidos. Las primarias aquí votan solo los de dentro. ¿Qué primarias son esas? Entonces deje a los de dentro que voten si quieren, pero eligiendo a sus, digamos, a sus líderes particulares para que estos decidan de forma conjunta las cosas que hay que hacer en el partido.
El líder es importante, pero no es el único que manda en ningún partido democrático. Hoy el PSOE no es un partido democrático. Bueno, eso que dice usted es muy duro, ¿eh? Muy duro. En cualquier caso, de todo lo que está haciendo Pedro Sánchez y que usted está criticando públicamente, pactos con Puigdemont, la ley de amnistía, acuerdos con Bildu, ataques también a la prensa conservadora y a todos los que le critican con lo de la fachosfera, ¿qué es lo menos socialista que ha visto usted en estos últimos años? Meterse en la cama con los separatistas catalanes y vascos, que odian, nos odian a todos los españoles, al resto de los españoles, odian la Constitución y quieren destruirla. Pero ¿cómo te metes con ellos en un proceso en donde en este momento no va a poder sacar ni una ley ni un decreto ley? Porque en cuanto lleguen esos proyectos de ley al Congreso de los Diputados, van a pasarle la cuenta. Pero ¿qué carrera le queda al sanchismo en el gobierno de cara a cuestiones importantes que hay que abordar? Bien, las cosas van regular en el campo económico, pero es que en otros campos van francamente mal. Es preciso y necesario cambiar el sistema de financiación de las comunidades autónomas. ¿Alguien se puede creer que este gobierno puede abordar ese problema, que no es pequeño? En fin, es preciso tener un tribunal constitucional mínimamente independiente, y el actual no lo parece por ningún lado. La verdad es que es muy grave lo que está pasando. No creo que esto no tenga marcha atrás. No creo que perdamos los valores de la democracia de un día para otro. Pero es muy peligroso lo que está pasando. Esa es mi opinión. Hablando de valores, estamos en un momento en la política española donde la crispación se ha adueñado de los mensajes de los políticos e incluso, bueno, como hablábamos antes, hacen listas negras de periodistas. Usted llamó el otro día en el diario El Mundo pueblerino de mierda al señor Puigdemont. Esto, señor Leguina, usted que es de la vieja escuela, ayuda poco a tranquilizar el ambiente, ¿no le parece? No, el que no tranquiliza el ambiente es un señor que vive fuera, que te lleve allí a negociar el gobierno y te meta en casa una ley que es impresentable como es la ley de amnistía. Le llamé pueblerino de mierda, pues le llamo pueblerino de mierda otra vez. Bueno, vaya. Si usted tuviera que catalogarse a sí mismo, a día de hoy, desde un punto de vista ideológico, ¿qué ideología tendría? ¿Sigue siendo socialdemócrata o se ha reconvertido a la derecha? Porque yo creo que esa duda sí que está ahí en el ambiente. Vamos a ver. Yo creo que soy un socialdemócrata de libro, vamos. Pero claro, hay un refrán español que tengo que tener en cuenta. Es que uno cree que no cambia y que cambian los demás. He cambiado. Desde luego, sigo pensando lo mismo sobre el empleo, sobre los sueldos bajísimos que hay en España, sobre el reparto de la riqueza. Y eso es la socialdemocracia, la democracia más tradicional. Yo creo que la socialdemocracia también tiene que pegar avances. No se puede quedar en lo que era. No podemos repetir la jugada otra vez. Pero una cosa es la socialdemocracia y otra muy distinta es el sanchismo. Dígame usted en qué momento de la historia del PSOE, que es una historia complicada y a veces muy difícil, han estado de acuerdo con los separatistas. Un único momento, contra Franco. Por último, Pero Franco yo creo que está muerto ya, ¿no? Se habla mucho también estos días, en algunos medios, sobre todo, de su nuevo sueldo de 100.000 euros, señor Leguina, en este nuevo puesto, en este órgano de fiscalización o de control. No sé si esto ha sido también un importante reclamo, entiendo que sí, para este fichaje bomba, permítame que lo defina así. No, mire, decía mi abuela que hablar de dinero era de mala educación. Y yo, cuando acepté este cargo, este puesto, no sabía el dinero que iba a ganar, porque el señor que me lo dijo, que me lo ofreció, no me habló de dinero. Me he enterado después. Pero si usted investiga, en todas las comunidades autónomas hay una de cuentas de esta, una cámara de cuentas. Y he visto los sueldos que tienen, en general mayores de los que tenemos en Madrid. Pero bueno, aquí como soy yo, pues hay que sacarlo todo, etcétera.
pero aparte de mi persona, van a entrar creo que 7 distintas personas ahí, todas de cierto nivel. Yo, desde el punto de vista de formación, digamos, tanto universitaria como de formación profesional, creo que estoy bastante bien calificado o cualificado. Eso creo yo, a lo mejor me equivoco. Tener dos doctorados, haber sido, digamos, un funcionario alto en el Instituto Nacional de Estadística. O sea, que te he hecho una vida fuera de la política bastante exitosa desde el punto de vista profesional. Y perdónenme por ponerme estas flores, pero claro, llevarme a ese punto económico pues me exige defenderme. Bueno, es verdad que me imagino que ese consejo es como el Consejo de Cuentas de Castilla y León, el Consejo Consultivo que existe aquí, donde los consejeros además vienen de diferentes partidos políticos, afortunadamente, y sí que hay mucha pluralidad. Bueno, tengo aquí a Jesús Quijano, viejo amigo, que le conoce desde hace muchos años. No sé cómo le habrá sentado eso de que el Partido Socialista no es un partido democrático, pero bueno, también le va a formular alguna pregunta. Bueno, yo... No he dicho Partido Socialista, ¿eh? Hola, Jesús. He dicho el Partido Sanchista, creo haber dicho. Yo, como nos conocemos de hace tiempo y muchas cosas, a lo largo de toda nuestra trayectoria política activa, pues hemos coincidido en muchas cosas. Solo que yo quizá, y él me conoce suficientemente bien, acostumbro a decir las cosas con más, no sé si con más delicadeza, y entonces parece que son menos críticas, ¿no? Y coincido en una cosa, yo creo que en esta etapa de la historia del Partido Socialista, yo no diría tanto que no es democrático, diría que los controles internos tradicionales se han relajado enormemente y por tanto que hay un hiperliderazgo que limita mucho la capacidad de decisión colectiva en el partido. Eso es así. Pero bueno... O sea, no hay debate interno, es lo que quieres decir, Jesús. Y faltan mecanismos de control y de contraste de opiniones. El Comité Federal que citaba Joaquín es un buen ejemplo y los comités federales que tú y yo conocimos en nuestros buenos tiempos pues no tenían nada que ver con lo que vemos ahora. Pero bueno, voy a las preguntas concretas. Hombre, la primera personal, ¿cómo te va? Porque hace tiempo que no, bueno, pero para eso llamáis por teléfono, no le preguntes aquí en televisión. ¿Cómo te va? ¿Qué vida llevas? ¿Cómo estás? En fin. Y la pregunta de fondo. Bueno, salgámonos un poco de la melee actual que yo creo que nos molesta enormemente a mucha gente, ¿no? ¿Cómo ves un poco el futuro en la política española? Echamos de menos una cosa, que los dos grandes partidos en este momento no tengan un mínimo punto de encuentro, porque yo creo que esa es una de las claves de la estabilidad de un país también. Pero bueno, esperemos que esto pase, que pasen los procesos electorales que hay por delante y cómo ves un poco el futuro inmediato, la legislatura. ¿Crees que avanzará? ¿Hasta dónde llegará? En fin, haz un poco de analista, que para eso siempre tuviste muy buenas cualidades y estoy seguro de que no las has perdido, ¿no? Bueno, muchas gracias, Jesús. Yo creo que tú estás mucho mejor educado que yo. Por eso eres tan fino. Yo soy más vasto. Pero bueno, yo creo que decimos casi lo mismo. Yo a corto plazo no veo por ningún lado lo que has dicho en la primera premisa. No hay forma de que esos dos grandes partidos se pongan de acuerdo en algo. Y necesitan ponerse de acuerdo. Por ejemplo, en el Consejo General del Poder Judicial. Por ejemplo, en unas cuantas leyes para sacar adelante las cosas. No veo posibilidades. La única posibilidad de que eso vuelva a existir es que Sánchez se vaya. Y Sánchez solo se va a ir en unas nuevas elecciones. Isabel Pérez. Hola, buenas noches. Dos preguntas, o sea que voy a ir muy rápido. Citaba en sus palabras pues, la percepción que tienen los ciudadanos ahora del Tribunal Constitucional, que el Gobierno lo poco que va a poder hacer va a ser a través de decretos ley, si se los aprueban en la Cámara. Un Gobierno que habla de que representa la mayoría social no consigue sacar sus primeros presupuestos. ¿Hasta cuánto se puede
aguantar eso sin que absolutamente nadie en el PSOE diga nada, si cree que va a aguantar año tras año, prorroga hasta las elecciones cuando toquen. Vamos a ver. Y otra segunda cosa, ¿cuánto de la actuación de José Luis Rodríguez Zapatero cuando era presidente y de la que hace ahora como expresidente, cuánta responsabilidad tiene en la situación que estamos viviendo ahora, de la separación en dos Españas? Bueno, vamos a ver, José Luis Rodríguez Zapatero era más suave que Sánchez, ¿no? Nos echó a los veteranos, pero a mí me puso de presidente de la Comisión de Defensa. O sea que era un honor. Este nos ha echado a la calle como a Nicolás Redondo y a mí y a mucha más gente, ¿no? De facto, no de jure, porque hay mucha gente que se ha marchado. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que, en fin, hay que distinguir entre decretos y decretos leyes. Los decretos leyes pasan por las Cortes, los decretos no. Solo va a poder manejar decretos. Y, naturalmente, con un decreto no te puedes cargar una ley o cambiar una ley. Estás muy limitado. Y más limitado porque no va a aprobar los presupuestos del año que viene. No los va a poder aprobar porque no los piensa presentar. Por cierto, que la Constitución obliga al Gobierno a presentarlos. Aunque no se apruebe, no los va a presentar. Yo creo que la situación está en stand-by, que dicen los cursis, ¿no? Y yo creo que eso, desde el punto de vista de la política española, es un peligro. Julián Ballestero, director de la Gaceta de Salamanca. Bueno, saludos Joaquín y gracias por colaborar con nuestro periódico, que tenemos la suerte de contar con tus columnas semanales. Quería preguntarte por el... Perdona, gracias a vosotros por publicármelo. El placer es mutuo, que diría. Sigues. Perdona, que te he interrumpido. El Partido Socialista post-Sánchez, es decir, ¿qué papel piensas tú que puede jugar la vieja guardia, entre los que te cuentas, pero bueno, Felipe González Guerra y otros socialistas de lo que era el Partido Socialista, ahora que es el Partido Sanchista? ¿Qué puede quedar cuando Sánchez pierda unas elecciones o se vaya? ¿Crees que puede pasar como con otros partidos socialistas de Europa que se han venido abajo estrepitosamente? ¿Hay mimbres para volver a un PSOE más centrado que defienda los principios constitucionales con firmeza? Es posible y ojalá que ocurra. ¿Qué papel vamos a jugar, digamos, los más veteranos? Ten en cuenta que Alfonso Guerra me saca a mí un año y yo le saco un año a Felipe González. O sea, estamos prácticamente en la misma generación. ¿Estamos para volver? Evidentemente no. Pero podemos jugar un papel moderador en ese cambio de dirección. Pero volvamos atrás. ¿Cómo se eligen los diputados? Primero, los elige ahora directamente a dedo el señor Sánchez. Dos, ¿a quién elige? ¿Cuántos de esos diputados han trabajado antes fuera del partido? Quisiera yo saber ese dato, porque una de las cosas que hay que hacer es una ley de partidos que salve la profesionalidad desde los 17 años a la política. Hay que trabajar en otras cosas antes de entrar en la política. Seas peón caminero o ingeniero de caminos, me da igual, pero haber trabajado fuera. Es importante hacer una ley de partidos. Y convendría también que los dos grandes partidos convinieran una ley electoral más sensata. Y esta ley electoral tiene problemas, toda ley electoral tiene problemas, pero se puede retocar cosas de la ley electoral para las generales y también de algunas leyes electorales como la catalana, que no hay por dónde cogerla, porque el voto de Gerona vale 3 veces o 4 veces más que el voto de Barcelona. Así no vamos a ningún sitio. Vamos hacia Gerona. Señor Leguina, siguiendo la estela, ya por último, de Julián Ballestero, yo quería preguntarle, y hablando de ese post-socialismo, o post-sanchismo, mejor, ¿hay alguien en el Partido Socialista ahora mismo que le pueda hacer frente, que le pueda plantar cara a Pedro Sánchez, que pueda liderar este partido, o está todo el mundo silenciado de alguna forma? En este momento está silenciado, pero eso no quiere decir que en una próxima, digamos, etapa aparezcan nuevas personas
jóvenes o no jóvenes, dispuestos a abordar el resucitar al Partido Socialista tradicional, el Partido Socialdemócrata, y juntar las fuerzas para crear un partido, digamos, potente y liderar una parte de esta sociedad en política. Me parece que no hay que desesperar. Pues Joaquín Leguina, gracias por atender a Castilla y León Televisión, a este programa, Cuestión de Prioridades. Mucha suerte en esta nueva etapa como consejero de esa Cámara de Cuentas, que usted fiscalice bien, digamos. Muchas gracias y gracias por venir a esta casa. Gracias. Bueno, nos vamos ya con Chema Nieto, que ha querido hoy hacer un dibujo muy pegado a la actualidad, pero como siempre con una visión pues muy peculiar. Va de la Concordia. Hay noticias que no entiendo por más lámparas que enciendo. Me he sacado por la impresora y me he leído atentamente los 13 folios de la proposición de ley de Concordia de Castilla y León que ha presentado el Partido Popular y Vox a la mesa de las Cortes. Y las críticas de la izquierda que dicen que es una ley que resucita el franquismo. He llegado a una conclusión. Si a la derecha no le gustan las leyes de memoria de la izquierda y a la izquierda no le gusta la ley de Concordia de la derecha, que cada uno se rija por las suyas. Una ley para cada una de las dos Españas. ¿Qué problema hay? Solo nos falta una ley para que nos dejen en paz. Ya brilla la actualidad en nuestra comunidad. Ya ven, la ley de que me dejen en paz de una vez, en paz de una vez. Bueno, una pena que no haya consenso, ¿verdad?, en este tipo de leyes y que además miremos tanto el retrovisor siempre de la historia de este país. Sí. Julián, feliz vuelta a Salamanca. Isabel, gracias como siempre. Gracias. ¿Te ha gustado charlar con tu compañero Leguina? Bueno, ya no es compañero, claro, ahora ya no podemos decir. Bueno, no, a efectos personales siempre seremos compañeros. Sí, me ha gustado porque hace bastante tiempo que no le... ¿Te pareció injusta su salida del partido, su expulsión? Yo creo que las expulsiones de los partidos deben de ser, no sé, excepcionalísimas. Y bueno, él la tiene en revisión judicial, ¿no? Vamos a ver qué pasa si hay, que no conocía yo el detalle, estos problemas, digamos, de competencia en la toma de decisión. Yo también creo que estas decisiones las tomaba una comisión de garantías que existía tradicionalmente, que era un órgano como más neutral que la ejecutiva. Entonces, bueno, veremos a ver qué queda. A ver qué pasa. Otra cosa es que a él le interesa estar ahora mismo en este partido. Sí, pero bueno, siempre tendrá mi consideración, mi respeto, incluso en las cosas en que pudiéramos estar en desacuerdo, tendrá mi consideración, mi respeto y mi afecto. Eso le tuvo siempre. Pues nada, nos vamos. Les dejo con Piedra sobre Piedra. Mañana volvemos a las 9:15 aquí en Cuestión de Prioridades. Descansen y disfruten. Adiós.